Entonces vamos a hacer un corte a la altura en el testero, hablando de donde vamos a hacer el ranurado por el cual vamos a colocar el fondo. Es decir, este testero tiene que tener una medida más baja, ¿verdad? Entonces, en vez de dos piezas solamente vamos a dejar una porque es el frente. En este caso el testero se va a convertir ya en otra pieza, que va a ser una pieza de 5 octavos por un ancho que tenemos que calcular, y la longitud sigue siendo la misma. Entonces aquí que vamos a considerar a qué distancia vamos a elaborar el ranurado. Entonces, teniendo esta pieza donde vamos a hacer el ranurado, a esa dimensión es a la que vamos a cortar. Entonces un parámetro se recomienda que sea de media a 1 pulgada de separación a donde inicia la ranura, es decir, de 1 centímetro hasta 2,5 centímetros entre la ranura y el borde, ¿verdad? De 1 a 2 centímetros. En este caso vamos a usar el mínimo para poder aprovechar la mayoría de la altura del cajón, y va a ser a 1 centímetro. Entonces le vamos a sumar el espesor, siendo 1/4 o 6 milímetros, dándonos 1,6. Entonces le vamos a restar a los 11 centímetros el 1,6 para obtener el ancho al cual vamos a elaborar el elemento, que en este caso nos da 9,4. Entonces el testero lo vamos a cortar a 9,4 porque a la hora de clavarlo va a coincidir exactamente con el ranurado. Entonces ahora, para calcular el fondo, vamos a sacar el espesor y vamos a sacar las dimensiones a las que vamos a trabajar. En este caso sabemos que mide 74,5, pero tenemos que considerar cuánto va a estar de hundido, que viene siendo a la mitad, es decir, la ranura o la profundidad de la ranura tiene que hacerse a la mitad del espesor. En este caso, que estamos trabajando con 5 octavos, que equivale a 1,5 centímetros, entonces la profundidad va a ser aproximadamente 0,75 centímetros, que sumándolos por lado y lado nos queda ya en 1,5 centímetros. Entonces al 74,5 le vamos a sumar el 1,5. Recuerden, estoy usando el 74,5, que es la medida interior, que va a sumar lo que es la ranura que se va a hundir en lo que son los costados. Entonces el ancho va a ser de 76 y la profundidad va a ser de los 40. En este caso los 40 centímetros. Le voy a restar el 0,75 porque recuerden que va ranurado a la mitad, y al otro lado no le voy a restar nada porque va a quedar al ras. Ahorita cuando lo empiece a fabricar ustedes verán cómo va a quedar. Al final de cuentas sería de 39,25. Entonces ya tengo mi listado de piezas, entonces ya tengo cómo voy a hacer mis cortes. Entonces ahorita vamos a iniciar a trabajar y a empezar a elaborar lo que va a ser el cajón. Entonces ahora, esta pieza van a ser los costados, este va a ser el frente, este va a ser el testero y este va a ser el fondo, ¿verdad? Ahora lo que vamos a dejar pendiente va a ser la tapa, porque como les decía, este mueble va a ser un cajón con tapa. No les voy a explicar cómo se saca, pero sí les voy a mostrar cómo se utiliza, dado que es un cajón de uso comercial. Ahorita lo que quiero que vean es primero la teoría de la estructuración de un cajón, que veamos más adelante cómo lo hice y cómo se hace lo del ranurado, que es lo más importante. Entonces vamos a iniciar. Tenemos aquí las piezas ya cortadas a las medidas que sacamos en el listado de piezas, específicamente hablando de la estructura, y lo que vamos a hacer va a ser sacar la ranura o el lugar donde vamos a colocar lo que va a ser el fondo. Aquí ya tenemos, estamos mostrando las medidas de ancho y de largo y todas ya coinciden. En este caso el testero todavía no lo corto lo ancho porque voy a aprovechar el punto que voy a poner en la sierra para hacer la ranura en esta parte. Entonces lo primero que hago es ajustar la altura del disco, en este caso utilizando la sierra de mesa, para que corte solamente la mitad de lo que es la altura del MDF, como lo habíamos acordado en el plan. Ya una vez que ajuste esa altura, lo que voy a ajustar ahora va a ser la guía para hacer el corte, que en este caso quedamos que iba a ser a 1 centímetro. Entonces verifico antes de cortar e inicio a cortar. En este caso yo hice un corte, una ranura, y el disco hace un grosor de 3 milímetros.
Sin embargo, recuerden que yo voy a colocar un fondo de 6 milímetros. Entonces lo que se recomienda hacer, lejos de utilizar la dimensión como tal, es utilizar o calzar la pieza directamente que vamos a utilizar. En este caso aquí está un MDF de 6. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser calzar que quede sobre esa ranura. Entonces eso quiere decir que voy a mover ligeramente el disco a un lado para hacer otro segundo corte para que ya me dé más o menos el ancho que estoy buscando. Entonces voy a hacer, en este caso se recomienda hacer varias pruebas hasta que entre sobre el MDF. No debe entrar apretado, pero tampoco debe entrar flojo, debe deslizarse de inicio a fin. Y veamos, aquí ya quedó la ranura más ancha y la podemos probar con el MDF. Y miren, aquí entra y desliza sobre la ranura, entonces quedaría excelente ya para lo que lo voy a utilizar. Entonces solamente lo que hago es pasar todas las piezas por el mismo punto de la máquina para hacer la ranura más grande y que pueda yo hacer el corte en todas nuestras piezas del cajón. Entonces ya que lo hagan todas, lo que va a consistir es que voy a eliminar esa medida que ya tengo aquí en la sierra con en la pieza del testero, perdón, para poder dejar la pieza más chaparra, por así decirlo, para poder hacer el sistema que les estaba mencionando al principio. Aquí lo que hago es estoy elevando el disco para que alcance a cortar toda la longitud, todo el grosor, perdón, del MDF y para cortar la pieza del testero que les comentaba. Y ahí está ya cortado al ancho que necesito. Muy bien, aquí iniciamos ya a armar el cajón. Como es un cajón comercial, lo armamos a tope, solo que hace lo que coincidan las ranuras unas con las otras y que el testero quede al ras del inicio de la ranura. Y empezamos a armar con clavos de clavadora y pegamento. Toda vez que lo armamos queda algo más o menos así. Entonces el MDF o el fondo va a entrar directamente sobre las ranuras, entrando de atrás hacia adelante. Entonces ahorita lo que voy a hacer va a ser cortar el fondo a la medida que ya habíamos sacado. Entonces lo que hacemos es calzarlo, les digo, entrar por la parte del testero que coincidan las ranuras y ver que deslice y automáticamente se va a cuadrar el cajón porque la pieza de MDF que estamos poniendo está cuadrada. Y así es como nos debería de quedar la pieza en este caso, ya que entra aquí lo que es el fondo y ya tendríamos ya la estructura de lo que es el cajón como tal. Entonces aquí lo que hacemos se grapa, se puede colocar pegamento, si no se coloca es porque consideramos que sería quitable, es decir, podríamos intercambiar la pieza en dado caso que se fracturara o que llegara a tener por ahí alguna falla, entonces por ahí se tendría que optar por ese tipo de consideraciones. En este caso lo voy a aplicar pegamento a la parte que va a tener contacto con el testero y un poco a las ranuras para que ahora sí que solidifique. Les recuerdo, como es un uso de cocina, pues lo que va a llevar aquí no implica tanto peso, entonces no tenemos que tener tanto cuidado pendiente con ello, pero pues bueno, vamos a reforzarlo lo más que se pueda.
Entonces aquí ya dejo deslizo. Les digo, a la hora de que entra hacemos que coincidan las esquinas para que se cuadre en automático lo que es el cajón. Como quiera rectifico las escuadras. En este caso siempre es bueno utilizar esta regla de medir por diagonales y que estas coincidan para ya posteriormente rectificar si hay que hacer. Coloco grapas en el parte del testero para sellar lo que es el fondo. Coloco o puedo colocar eventualmente algunas en las ranuras también para refuerzo. Y listo, así quedaría ya terminado el cajón. Ahora ya ahorita lo que hice, ya terminé el mueble, ya le di acabado y ahora lo que voy a hacer es colocar el cajón. Ahorita lo que hice en el espacio, coloqué las correderas telescópicas con tornillos a lo que es los costados del mueble. Los puedo colocar a cualquier altura, lo importante es que pueda sacar las rieles para yo poderlos colocar en el cajón. Entonces más o menos lo que tengo que hacer es algo más o menos así. Ahorita que ya están conectados los elementos, lo que hago es colocar unas pequeñas calzas para separar el cajón de la parte inferior y así poderlo elevar un poquito, y a partir de ahí lo que voy a hacer es colocar el cajón más o menos en esta posición, algo así, y voy a sacar ligeramente las contras del riel hacia adelante y lo que voy a hacer es colocarles un tornillo para fijar lo que es la parte inicial de la corredera, algo así. Ahora saco el cajón más hacia adelante y coloco el tornillo final, y puedo colocar uno intermediario también para reforzar. También puede ser una buena opción para reforzar lo que es el elemento. Ya una vez que hago eso, quito las calzas y ahora sí introduzco bien el riel y tengo que verificar que corra correctamente. En este caso sí parece ser que lo está haciendo. Entonces ahora lo que sigue es colocar la tapa. En este caso la tapa yo ya la corté a la medida para que coincida con las puertas y la presento. Ahora, igual que como le hice ahorita, coloco unas ligeras calzas para levantar y evitar que roce el cajón con las puertas, ¿verdad? Coloco estas pequeñas calzas y aquí pongo ya el frente. Entonces, ¿cómo voy a colocar el frente a lo que es el cajón? Pues con tornillos por la parte de atrás para fijarlo. Entonces coloco uno de apoyo y luego ya voy colocando más hasta que quede algo así, y ya posteriormente queda ya consolidado el cajón, ¿verdad? Ahorita ya como que ya termino de conformar y ya queda algo más o menos así, ya es funcional. En este caso ya nada más lo único que quedaría sería colocar las jaladeras. Les explico brevemente. Las jaladeras es sacar la dimensión de agujero a agujero y centrarlas que quede, bueno, en este caso que va centrado en la superficie. Lo marcamos por ahí con lápiz. Esto se puede hacer también incluso antes de pintar, aunque algunos lo hacen ya toda vez que está pintado, porque a veces la selección de la jaladera pues es lo último que el cliente deja. Entonces ahorita ya nada más lo que hago es rectificar las medidas, saco los centros y hago la perforación, dado que esta correa tiene que ir al centro de lo que es la tapa del cajón. Entonces ahorita ya lo que haría serían las marcas donde voy a hacer las perforaciones. En este caso los hago con el taladro y así quedaría ya instalado completamente